Buenos días, ingeniera. ¿Cómo están? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, Benjamín, Inge. Rodrigo, ¿cómo están? Alejandro, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, Inge. Buen día. ¿Cómo están, Buenos Gisela? días, ¿Cómo Inge. están? Chicos, muy buenos días. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Inge. Buen día, buen día. ¿Cómo están, chicos? Un gusto de estar otra vez con ustedes. Espero que estén sanitos. Hola, Elian, ¿cómo estás? Jonathan, Rocío, ¿cómo estás? Harold, Gabriela, Francisco, Eric, Fabricio, Fernando, Benjamín, Armando. Chicos, muy buenos días. Bien, vamos a empezar nuestra materia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, vamos a empezar nuestra materia viendo lo último que hemos trabajado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda de todo lo que hemos hecho en la anterior clase? Bien, vamos a ir habilitando nuestro Meet. Vamos a ir habilitando. A ver, vamos a cerrar algunas cositas que están de más acá. Y vamos a entrar a nuestra herramienta, ¿no? Justamente quedamos en desarrollo prácticamente de vectores, haciendo y explicando algunas cosas. Muy bien. Ahí estamos ingresando. Lo que hemos hecho la última vez es menú vector. Voy a compartir pantalla. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo no tienen ninguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Ninguna duda de nada? ¿Del concepto de algo? ¿Cómo está? ¡Ah! Tu primera clase, Laura, Belén. Y ahora hemos hecho harto, pero no creo que te pierdas. Va, ya. De todas maneras, ¿qué lenguaje has llevado, Belén? ¿Cuáles son los lenguajes que has llevado, Belén? Digamos, en este caso, hasta ahora, ¿no? ¿De qué sede eres, Laura? Ah, está bien. Tienes base. C++ también. No, estamos llevando C++. Simplemente ahora es el cómo aplico ya desde el punto de vista, por ejemplo, de otras estructuras. O como que digamos, no llevé vectores, ahora sí estoy llevando vectores. Y otros elementos más que van a establecer, especialmente en C++. Así no te vas a perder. Ahora, me gustaría mucho que veas los videos que hemos desarrollado. Ahí justamente hasta la anterior clase, justamente antes de llevar vectores. Voy a hacer un pequeño repaso ahora, ya de algún concepto y bueno, que veas cómo, bueno, como has manejado C++, no sé en qué editor has manejado. Estamos ahora con el CodeBlock, por si acaso, este es nuestro editor. En los videos te establece para la descarga también, tú puedes tener acceso ahí y decir, ya, sí puedes hacer las tareas y presentarlas por si acaso. Todas aquellas personas, hasta el hito 2, que han tenido problemas de incorporarse y recién registrarse, tienen la opción. Ya, entonces tú me dices nomás, no hay problema, Belén. Muy bien, vamos a establecer entonces un poquito del... No se preocupen, eso nos han ya establecido justamente la universidad, ¿no? Nos han dicho de que, bueno, está viendo prácticamente muchas personas que recién se están incorporando. Entonces, no te preocupes de eso, hasta el hito 2 por si acaso. No, vamos aquí donde estamos nosotros, vamos a entrar. Ahí estamos. Vamos estableciendo nuestro desarrollo. Muy bien, voy a compartir pantalla, no sé si he compartido o ya estoy compartiendo, no me acuerdo. Ahí vamos a compartir. Muy bien. Entonces, acá está. Muy bien.
Bien, entonces, justamente, pues en la anterior clase ya hemos entrado en nuestra materia, ¿no? En la que hemos establecido prácticamente el contenido básico que se establece en el avance, sabiendo que pues, lo que manejamos en esta materia es tipos de datos abstractos, ¿ya? Estos tipos de datos abstractos establecidos en dos, que son los estáticos y los dinámicos, ¿ya? Y que tenemos que ver justamente un conjunto de estructuras estáticas y un conjunto de estructuras dinámicas, ¿ya? En la que prácticamente estas estructuras estáticas se caracterizan porque en la dimensión, porque es como que la cantidad de información que las variables que eran simples antes, pues ahora pues vamos manejando ya como variables que puedan permitir almacenar un conjunto de datos. Entonces ahí justamente están las estructuras array, que bueno, en este caso unidimensional y multidimensional. Estamos estableciendo cómo manejar estas estructuras unidimensionales, teniendo algunos criterios. Estático porque tiene un límite, o sea, no puedo hacer más. Si digo 5 datos, son 10 datos. Los dinámicos, a diferencia, hemos dicho que tienen la capacidad de acceder a la memoria y establecer la cantidad de datos enésimos en la carga de generar una lista de información. Cada uno de estos se establece mediante el manejo de la memoria de poder generarse una lista, porque esta es una lista por ejemplo, de estaturas. Esta es una lista de nombres. Solamente que cuando yo genero un dato de esta lista, pues primero pregunta a la memoria, ¿hay espacio? Sí, si hay espacio se guarda, y si no, no se guarda, ¿no? Estableciendo ese elemento. Ahora, si elimino uno, pues se libera espacio en la memoria. En cambio aquí no. Si yo digo 5 datos, los 5 van a la memoria, así yo utilice solamente, por decir acá, 4. Utilizo 3, esto está como que desperdicio en la memoria. Entonces, esa justamente es una de las características o diferencias entre la estructura dinámica y estática. Bien, justamente hemos empezado con lo que es tal vez Belento y ha llevado vectores y matrices, pero en el caso de nosotros estamos empezando un poco ya a establecer ese elemento que es las estructuras array, son contenedores que almacenan información, son variables, pero estas variables tienen la capacidad de almacenar información. Ya entre las características que hemos visto de una estructura, en este caso vector unidimensional, es que tiene un nombre, almacena un solo tipo de dato, además tiene una dimensión establecida y cada uno de estos elementos tiene una posición que siempre iniciamos desde 0, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahora, en cada lenguaje de programación, pues sabemos que establecemos, ¿no? Tipo de dato que va a almacenar la memoria, la variable. Entonces, igual, para que nosotros definamos una variable, así como sea simple, primero definimos qué dato va a almacenar esa variable. Igual ocurre acá en este tipo de variable de tipo vector. Tenemos que decir qué dato va a almacenar, qué se va a llamar y cuál es la dimensión entre corchetes. De esta manera nosotros definimos una variable de tipo vector. ¿Ya? Ahora, el acceder a cada posición de estos elementos, se establece el nombre, entre corchetes la posición y bueno, decimos se va a almacenar el número 2. Así hacemos referencia a cada elemento del vector prácticamente. Ya, en base a eso hemos dicho de que, bueno, ¿qué hago con estas estructuras? ¿O qué hago con esa estructura unidimensional? Lo que yo puedo es, bueno, el crear, el insertar, el listar, el modificar. Entonces, justamente en el ejercicio que hemos hecho de bucles, yo les decía, no puedo. Digamos, cuando hago una estructura con bucles simplemente y variables simples, ya cargamos el 2, el 4, el 6 y el 8. En la variable que hemos generado se va a quedar el 10, ¿no? Estableciendo como valor final. No puedo ver el 2, el 4, el 6 porque eso ya se ha solapado en la variable simple porque almacena un solo tipo de datos. En cambio, cuando vayamos a manejar esta estructura ya en el sentido de
de manejo ya unidimensional, pues sí puedo ver el primero, el del centro, el último, puedo sacar promedio, puedo así de todo, puedo insertar, puedo eliminar, puedo modificar, entonces ya se puede manejar porque ya es una estructura que almacena un conjunto de datos. Eso es lo que hemos llevado prácticamente la anterior clase. Y para poder hacer estas operaciones, justamente, ya hemos dicho que vamos a generar, pues vamos a hacer mediante un menú que nos permita prácticamente hacer ¿no? estas operaciones. Entonces, ese es un pequeño repaso que estamos haciendo de lo que hicimos la anterior clase. Aquí tenemos pequeños ejemplos que hemos ido viendo de cómo declarar un vector, ¿ya? De cómo manipular, estableciendo en el sentido de almacenar en cada posición información. Entonces tendría que establecer prácticamente uno a uno. Si tengo 100, tendría que ser de esta manera. Cuando yo voy cargando, pues posición por posición. Pero hemos dicho que para poder pues hacer que sea en forma automática, ya nosotros vamos a hacer uso de un bucle que justamente es el for. El for me permite prácticamente pues poder manejar el índice del vector, ¿no? En este caso pues estableciendo la dimensión. Este vector 1 tiene 3, el tipo de datos float, estos otros igual, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo en este caso? Los 3 tienen el mismo índice, está sumando en este caso cada posición prácticamente estableciendo en este caso introduce la componente y va mostrando prácticamente en este caso el vector, ¿no? Vector 1, vector 2, tomando en cuenta que el índice de la posición ya no hace uno por uno, sino mediante lo que es prácticamente el bucle, la variable que permite pues hacer el recorrido próximo y esto va variando. Ya, entonces ese criterio hemos trabajado prácticamente para el desarrollo ya de nuestro código. Bien, hemos utilizado una plantilla menú en la que hemos dicho prácticamente pues vamos a generar prácticamente pues todas las operaciones iniciales. Ya, el insertar implica, les había dicho prácticamente pues el hacer de que la variable vector se establezca con ceros, y justamente para la anterior clase habíamos utilizado justamente el memset. El memset es una función directa que me permite poder prácticamente llenar toda una estructura con ceros en base a su dimensión, Entonces, estamos llevando un subproceso donde, si se fijan acá, yo podía haber hecho de esta manera, con un for directamente, hacer su recorrido de 1 hasta un tamaño definido, ya, y llenar con ceros. Esto es, como se dice, mediante procedimientos estableciendo y usando lo que es la estructura. Voy a un poquito aclarar acá y después la voy a volver a comentar. Entonces, esta es una manera. Y la otra es con una función directa. Ahora, la ventaja de la segunda es que pues agiliza proceso. Por eso manejamos prácticamente estos elementos. ¿Ya? Entonces, estamos definiendo acá como variable global habíamos quedado en estaturas, creando prácticamente una dimensión. Esta dimensión está en base a una variable, a una constante que hemos definido. Esa es la manera de definir constantes en C++. Define el nombre de la variable que quieres que sea la constante y el valor sin establecer el signo igual prácticamente. Ya, entonces de esta manera hemos establecido en la anterior clase en el código. Ahora vamos a ir prácticamente pues a continuar, ¿no? Estableciendo la inserción de información que se puede desarrollar. Bien, voy a crearme otra variable global entera, ya, aunque podemos hacer de esta manera también. Ya, hay dos maneras en que los chicos me generan. Se puede crear la estructura en otro lugar o llenar de ceros en otro lugar. También voy a hacer esa segunda opción. Justamente acá voy a habilitar la opción 1, que es el insertar. Entonces acá, en este caso, voy a crear un subproceso que me va a decir insertar. Ya, insert.
insert datos, ¿ya? Listo, este es su proceso. De todas maneras, ya voy a venir acá, después del menú, prácticamente este sería nuestro menú con todos los elementos. Entonces le digo les voy a generar eso, ya, y me voy a crear una variable global. ¿Pero por qué global? Porque va a ser la que va a definir el tamaño, la dimensión en este caso, del vector que vamos a establecer en nuestro problema. Entonces, para que esta variable pueda ser usada en todos los subprocesos. Entonces le voy a llamar, en este caso, va a diferencia, ¿no? Porque puede que este de acá ya no usemos prácticamente, ¿ya? Le voy a llamar tam, ya, tamaño, así. Ahora me dirán, diferencia C++ entre mayúsculas y diferencia. Ya, de tal manera que tal vez esto ya no usemos, esta es otra manera. Bien, ese tam justamente me sirve para lo siguiente, ¿ya? Y inclusive, les voy a decir el por qué no puedo hacer aquí, a veces les digo, ¿no? Bueno, alguien me dice, pero hagamos lo siguiente, lo que estamos haciendo acá. Entonces digo, voy a decir code. Acá podemos decir introduzca, por ejemplo, dimensión del vector, ¿ya? Dimensión vector. Esto ya me dijeron, ¿no? Los chicos. Pero sería mejor acá, así no coloque ese tam de arriba, así todo me dice. Perfecto. Entonces, aquí vamos a pedir esa variable tam, ya, la que estamos definiendo. O para diferenciar y para que no haya confusión, en vez de tam t nada más, así le voy a dar, listo, así, ya, para que entonces la variable t es para pedir la dimensión. Y me dicen acá, justamente, ¿por qué no dimensiona usted acá el vector? Su vector que se llama estatura. Y en base a lo que usted ha solicitado, me dice el tamaño aquí, una vez que ha pedido. Entonces, sería mejor, ¿no? Así no, digamos, no define 100, 200, 50, me dice. Y ese es uno de los criterios que me dijeron los chicos. Yo les digo, pues si voy a dimensionar aquí, ya, eso que quiero que tomen en cuenta, porque yo hago arriba, pues simplemente me va a servir para este subproceso, tu vector. Si yo quiero manejar este vector en algún otro subproceso que voy a generar, ya no voy a poder, porque no está como variable global, estableciendo prácticamente en su estructura. Entonces, por eso que no hago acá, porque yo podría hacer el momento de insertar datos, pedir la dimensión y recién dimensionar. Entonces, no puedo, porque pues los otros subprocesos, como que modificar y listar, no van a poder acceder a esta estructura, porque no es global. Por eso no dimensiono. Entonces, para que sea global y puedan acceder todos por subprocesos, por eso es que yo acá defino a la variable pues vector, ya en este caso estableciendo un tamaño aproximado máximo de cuántos datos voy a almacenar. Esa es la razón por la que nosotros pues generamos las variables globales. Más bien voy a utilizar esta otra que va a ser justamente el t. Sí voy a necesitar como global. ¿Para qué? Para decir, ¿no? En este caso, ya de esto voy a generar acá. Para hacer lo siguiente. Para esto me va a servir, ¿no? Digamos que la dimensión es hasta acá, digamos de 100, ¿no? De 100 elementos que estamos generando prácticamente. Así. Pero ese t, yo le digo solamente quiero hacer uso, que va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Entonces, como voy a hacer pruebas para ver si almacena bien, modifica bien, lista todo el dato, pues yo mediante esa variable t, lo único que le voy a decir que haga pruebas de estos, en este caso 5 datos, 1, 2, 3, 4, aquí me falta, ¿no? Me falta el 1, acá sería 2, aquí sería 3, perdón,
sería 3, aquí sería 4, y aquí sería el 5 y aquí sería el 6, así, ¿no? Entonces, ese T va a ser para decir, quiero hacer pruebas en estos 4. Entonces, simplemente va a cargar esos 4 y pues con esos 4 puedo yo trabajar. Obviamente está listo para ¿cuánto? Para 100. Cuando nosotros creamos una variable de tipo vector y decimos 100, los 100 están en la memoria. Los 100. Entonces, por eso llamamos estático. Y además los estáticos hacen desperdicio de espacio en la memoria. Entonces, esas son sus características. Entonces, para eso voy a utilizar prácticamente esta variable t que estoy haciendo acá referencia. ¿Ya? Entonces, por eso no puedo dimensionar abajo porque los otros elementos, como que los otros subprocesos, no van a poder prácticamente pues, hacer uso de esta variable. Entonces, pues aquí voy a establecer ahora y pidiendo la dimensión del vector. ¿Esto qué significa? Le estoy diciendo acá, pues cuántos casilleros vas a hacer la prueba, porque ya está creado como tal. ¿Ya? Entonces, por esa razón prácticamente tenemos ese procedimiento. Bien, solicitamos aquí prácticamente en base ya a la dimensión de esta variable. Y bueno, vamos a empezar a cargar. Hay dos maneras de cargar un vector. Se establece la carga directa, que podría decir en qué consiste la carga directa, generando valores randómicos. O sea, yo puedo decirle que me genere valores randómicos, por ejemplo, en este vector le digo que me genere valores randómicos entre, por decirles, 3 y 67. Entonces, los valores randómicos que ustedes han manejado en los lenguajes de programación, pues me puede dar como que un 5, me puede dar un 37, o sea, pero los valores generan entre este rango. Acá, por ejemplo, en el primero me puede almacenar un 65. Esté en el rango, esté en el rango. Me puede colocar un 56. Esté en el rango, esté en el rango. Un 16. Acá me puede establecer un 8. ¿Sí? Acá me puede establecer un 11. También un 3, así, ¿no? Y establecemos otro valor que esté en el rango prácticamente, digamos un 54. Sabemos que el manejo de variables randómicas establece un valor que asigna a la máquina en forma aleatoria. No establece prácticamente pues específico un valor, sino que agarra la máquina aleatoriamente, asigna valores y va a asignar a cada celda de acuerdo al rango que le estoy diciendo de 3 a 67. Entonces, simplemente valores en este rango nos va a dar. Ya, ahora pues han manejado también en C# lo que es valores randómicos. Ya, cuando ustedes dan prácticamente un rango de valor de 3 a un valor de un límite inferior a un límite superior, pues les han indicado prácticamente, ¿no? ¿Con qué han utilizado el random? A ver, acuérdense, chicos, ¿con qué han utilizado el random? Jóvenes, ¿con qué han utilizado el random? En el ejercicio que nos dio. Ya, claro, no, pero en C#, ¿cómo hicieron el random? En C#. ¿Cómo han usado la función random? Ahí ya está. Creo que era con el ciclo for. Ahí no. Creábamos una variable con random, luego lo usábamos. Y ya, así es, ¿no ve? Voy a entrar acá. Voy a hacer una variable, voy a hacer eso. Ya, vamos a venir, vamos a crear un nuevo proyecto. Igual ocurre si han enrollado, por si acaso. Y aquí le voy a llamar, no sé, variable random, voy a llamar, ¿ya? Muy bien. Un poco voy a establecer a lo que han hecho ustedes y bueno, en C++ se utiliza igualito por si acaso.
Ya, entonces acá, y como alguien dijo prácticamente, ¿no? Debo crear una variable con la clase random, ¿ve? Entonces, acá utilizan ustedes la clase random, ¿sí? Entonces, ustedes han establecido acá esta es una clase, por supuesto. Yo me aproximo acá en la clase, por eso es orientada a juego. Esta clase tiene métodos y vamos a establecer qué métodos tiene. Entonces ustedes crean una variable y le dicen acá, pues le dicen new, ¿no? Estableciendo acá y le dicen new. Y establecen la clase random, ¿no? Entonces, esta es la variable prácticamente que me genera, esta es podríamos decir la clase que me genera variables de tipo random. Suponiendo que yo tengo una variable dado, el dado tiene rangos estableciendo del 1 al 6, entonces ustedes han establecido de esta manera, ¿no? rd punto, en este caso le han dicho next, ¿sí? Next. Y dos rangos, superior e inferior, que en este caso sería 1. Y les han dicho que al inferior hay que incrementar más 1. Entonces ese criterio les han dado. Este valor vamos a establecer acá como pues entero, ¿no? Por eso nos dice acá datos. Vamos a establecer. Entonces, les han establecido este concepto, que al límite superior más 1. ¿Por qué? Porque esta función, igual que en C++, por eso les estoy haciendo recuerdo, porque igualito va a ser en C++, ocurre de que cuando le decimos 1 a 6, esta función cree que le estamos diciendo 6 términos. Y los 6 términos que genera estos valores randómicos es desde el 0. Y si hacemos 6 y hacemos el conteo digamos, de 0, nos va a dar 5, porque hace el conteo desde el 0. Por tanto, si yo quiero que se genere el 6 más, tengo que decirle prácticamente pues al límite superior más 1. Ese criterio les han dado. Entonces nosotros igual tenemos ese mismo criterio porque de acá nació prácticamente ese elemento. Ya, acá justamente tengo valores randómicos, cómo se maneja en C++ en el texto que tenemos, donde prácticamente nos dice, pues para esto debemos utilizar dos librerías, ya, justamente la librería stdlib y la librería time, son dos librerías a utilizar. ¿Para qué? Para generar prácticamente nuestra función randómica. 2 minutitos me dan. Se me está descargando acá el mouse. Vamos a cargar. Está apenas el mouse. Bien, ahora sí. Bien, entonces para poder utilizar esta función randómica yo requiero de incluir dos librerías. Ya, entonces además debo inicializar, porque aquí lo que hacen ustedes prácticamente, pues siempre les digo, crean la variable, están inicializando para luego generar los valores randómicos. Entonces nosotros acá también hacemos prácticamente ese procedimiento. Una vez establecidas las librerías, primero, el primer paso es inicializar la variable randómica. ¿De qué manera? Con esta línea de comando. Decimos sRandTime, esta parte de inicializar es como los juegos al azar, ¿no? Estás jugando con cartas y cuando empiezas otro juego tienes que mezclar todo, más o menos que como que inicializas el juego, ¿no? Entonces, por eso que requiere de la librería time esta función. Y bueno, ¿cómo generamos valores randómicos en C? Es en base a esta fórmula, ¿no? En general. Dice el nombre de la variable, el límite inferior, más la función randómica, al límite superior más 1, menos el límite inferior, es que como una receta, ¿no? Que nos muestra. Entonces, haciendo un pequeño ejemplo acá de generar valor randómico de 1 a 6 y aplicando la fórmula, obviamente estableciendo primero la librería e inicializar, primero hago estas dos acciones. Entonces, ¿cómo genero valores entre 1 y 6? Digo, dado es igual en vez de esta fórmula. Mi variable se llama dado. Inferior 1 más random, la función. Y digo acá,
límite superior, que sería 6 más 1, 7, estoy poniendo más 1, menos el límite inferior, que sería 1. Y bueno, esa es la manera de establecer. Ya se nos va terminando, voy a mandarles nomás ya para el Meet. Ya se nos va, ¿no? Qué pena, realmente. Vamos a ver. Muy bien. El ingeniero ya nos está mandando algunos elementos. Muy bien, control V. Ya. Ahí está, por si acaso, y aquí también les voy a mandar ya en el chat. Este es el del Meet, por si acaso. Ya, se acaba, apenas entonces establecemos ese elemento. Ya, entonces, como les decía, prácticamente, pues, esta es la forma de poder establecer lo que es la generación de valores randómicos. Uno a uno, pues va generando de acuerdo al rango que le vamos dando. En este caso, si yo quiero generar números de dos dígitos implica del 10 al 99. Límite superior, límite, inferior, superior, entonces aplicando siempre esta fórmula que está en el texto prácticamente. Entonces, de esta manera vamos a manejar lo que es voy a hacer obviamente la parte de variables randómicas, ¿ya? Entonces está en nuestro texto y pues vamos a generar haciendo prácticamente algo similar a lo que ustedes han desarrollado. Bien, vamos a habilitar acá de su compañero. Ya está alguien acá. Vamos a establecer acá. Vamos a hacer un pequeño stop. Vamos a venir acá. Habilitando el texto. Okay, listo. Para quienes ingresen, ya estamos habilitando. Listo. Voy a volver a compartir. Muy bien, están ingresando ya ustedes, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a generar prácticamente acá en base a ese concepto. Voy a primero establecer la carga manual, que quiere decir celda por celda, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos prácticamente? Entonces, solicitamos la dimensión de la cantidad de elementos que queremos hacer la prueba. Implica el uso de un bucle, estableciendo acá la variable, en este caso i, que va a prácticamente manejar el índice de cada posición del vector, que obviamente va a ir de 0, un i menor al tamaño que estamos definiendo y un i más, ¿no? Estableciendo esa estructura. Bien, entonces, pues yo quiero que me pida posición a posición, ¿no? Estableciendo la parte, digamos, del procedimiento. Entonces, simplemente, pues aquí le decimos, ¿no? Code, establecemos acá. Bueno, vamos a, ni siquiera introduzca, sino que vamos a decir que nos pida en base al nombre de la estatura, en este caso vamos a decir que ingresa. Ahí estamos. Ya, nuestro vector se llama estatura. Ya, estatura. Quiero que salga sub 0, sub 1, así como que cada posición, ya cada posición que estamos requiriendo. Entonces vengo acá y le digo, ya, voy a cerrar aquí, perdón, acá, ya, y le voy a decir que acá me muestre el índice, en este caso el i, ¿no? Estableciendo acá prácticamente, ya. Luego voy a concatenar y voy a establecer que cierre acá y el signo igual y cerramos aquí. Están ingresando, vamos a hacer que esto, listo. Y bueno, y nada más, es como que estoy sacando un formato para que me diga posición 0, 4 y que me pide el dato prácticamente. Y bueno, ¿cómo pedimos el dato? ¿Qué se llama la variable? Siempre les digo, no como una variable, se llama estatura. Pero ya no es una variable simple, es un vector y tiene que tener una posición. Y la posición estamos manejando con la variable i, que va a ser 0, 1, 2.
Si es 0, va a ser la posición 0, o sea, así sucesivamente hasta el tamaño que hemos establecido. Esta es la manera de cargar en forma manual, ¿no? La forma manual, uno por uno, dependiendo. Y si quiero, pues en forma randómica, solamente que cuando yo digo randómico, va a llenar, en este caso, con valores en el rango que ustedes prácticamente van a establecer. ¿Hay alguna pregunta acá? Recién estoy viendo en el chat. Ya, dime, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Nadie más? No se preocupen, Carol y todos esos elementos, ¿sí? Van a contactarse conmigo para ver ese aspecto de las prácticas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? Ya, esto es en forma, como se dice, pues, manual. Ya, enseguida vamos a hacer en forma randómica. ¿Alguna consulta de la forma de cómo almacenar información en un vector? En forma manual. Preguntas acá. Consultas, chicos. Si está todo claro, claro, me dicen y vamos a continuar, ¿no? Así vamos a pues, ganar tiempo, chicos. Ahí está. Sí, está claro, hija. Todo. Perfecto. Entonces, esto es, siempre voy a colocar un comentario aquí, ¿no? Esto es la carga, creo que estamos ingresando, es la carga por posición. ¿Ya? En cambio, acá voy a hacer la carga, ¿ya? La carga randómica. ¿Ya? Entonces, esto voy a deshabilitar, ya saben ustedes. Primero voy a hacer correr, ya ejecutamos primero antes de establecer algún procedimiento. Ya, ponemos ahí. Ahí está nuestro menú, ¿no? 1. Insertar. Dimensión. Voy a hacer solamente 4 datos. No estamos mostrando, enseguida vamos a mostrar. Vamos a primero tal vez crear nuestro procedimiento de mostrar antes de generar con random, ¿ya? Entonces me dice qué valores quieres. Entonces, como son estatura, le digo 1.4, 1.67, 1.98, ¿no? Y bueno, 1.56. Y justamente ahí está, ¿no? Tenemos justamente los 4 datos que estamos solicitando. Estamos introduciendo posición a posición y ahí vemos prácticamente que el I es el elemento que genera los índices de nuestra estructura. ¿Ya? Entonces es la manera. Ahora, antes de establecer la forma randómica, ya podemos habilitar prácticamente nuestra opción que es el listar. ¿Ya? Acá vamos a decir listar datos, ¿no? Estableciendo prácticamente acá. Entonces vamos a crear su proceso, ya como muestro los datos que en ese momento cargado, ¿no? Y que se genera. Entonces voy a crear acá y vamos a decir void, ya, listar. Muy bien. Para poder recorrer o mostrar directamente el contenido del vector, pues no necesito pedir dimensión, simplemente debo mostrar posición a posición. ¿Eso que implica? Voy a recorrer el vector, ¿sí? De esta manera, haciendo su recorrido hasta el tamaño. Fíjense, por eso este T es global. Entonces ya no voy a pedir datos, ¿no? No vamos a solicitar nada, simplemente vamos a mostrar acá. Entonces, ¿de qué manera? Pues en vez de decirle sí, pues simplemente le voy a decir, ¿sí? Le vamos a decir code, mostrarme cada posición. En este momento voy a ejecutar y bueno, vamos a ver algunas cosas que se va a manejar paralelamente en el uso ya de algunos caracteres. Los ejecuto acá ya y bueno, ya se nos ha ido, ¿no? Vamos, les voy a esperar en el Meet por si acaso. Vamos a esperarles a los chicos que ingresen.
Esperaremos unos minutos que ingresen sus compañeros. Listo, ¿no? Ya está entrando. Perfecto, creo que ya está. Muy bien. Bien, entonces, pues vamos a venir acá y vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, venimos acá y le decimos 1, insertar. Cantidad, establezco 3 datos y digo 1.6, ya, 1.78, 1.34. Son 3 datos. Ya, me muestra, vamos a borrar esa opción porque está dentro ese mensaje. Ya. Ya, entonces venimos acá y decimos 2. Ya, me muestra. Pero fíjense qué ocurre. 1.6 y seguido 1.7, 78, entonces todo continuo, ¿no? O sea, todo uno detrás del otro. Yo necesito visualizar, ya, yo necesito visualizar de esta manera. Así, 65 espacios, es así, ¿no? Datos que sean separados. Entonces, para eso, justamente, pues vamos a utilizar un carácter que me permite hacer el proceso de espaciamiento o tabulación que llamamos. Ya, esto es justamente, pues en este caso, el T que han manejado también ustedes en C#. Con esto voy a poder yo hacer, mostrar dato, espacio, ya, para eso justamente. Ahora vamos a venir y aplicar acá, ya, esta opción vamos a borrar, que justamente era nuestra referencia, ¿no? Ya, en el listado voy a aplicar estos dos prácticamente para que limpie la pantalla y también nos vaya mostrando en cada opción que vayamos a desarrollar. Ya, entonces, como ya tengo generado prácticamente la parte del listado de datos, ya, entonces, como digo acá, ¿no? Pues ya podemos mostrar nuestra información. Ya podemos generar prácticamente nuestra información y mostrar de esta manera los datos. Ya vengo acá y digo, pues, 1, cantidad, en este caso 3, y digo, pues 1.6, creo que alguien está por ingresar, ya, y luego, pues digo 1.78, 1.23. Ya está diciendo ahí. Listo, voy mostrando el dato. Y bueno, ahora ya tenemos, ¿no? Tenemos ahí 1.6, ya se diferencia prácticamente entre dato y dato. Entonces, para eso es ese tabuladorcito que utilizamos bastante prácticamente. Bien, entonces ahora podemos ya ver y en base a lo que generemos valores randómicos, pues también visualizar, porque ya tenemos la opción de mostrar el contenido de un vector. Ya, siempre siendo el bucle para su recorrido. Entonces, para eso justamente nos establece el uso, en este caso, de 2 librerías, ¿no? Entonces, para eso vamos incluyendo esas 2 librerías. Ya incluye, le decimos, justamente nos dice el stdlib. Ya, el stdlib es una de las librerías. La otra librería establecemos
prácticamente al time. El time es el que justamente inicializa esta variable randómica. Luego, en el lugar donde yo voy a generar el valor randómico, en el lugar donde voy a generar el valor, debo inicializar esta variable. Entonces digo sRAM, acá me dice time, ya, y entre paréntesis decimos null. Este es el segundo en este caso. Habilito librerías e inicializo prácticamente el valor randómico, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice prácticamente acá. Bien, entonces, ¿cómo cargo los datos? ¿Cómo hago prácticamente el proceso de cargado de datos? Tengo que recorrer igual que acá, tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Tengo que hacer este procedimiento. Solamente que acá ya no tengo que pedir uno a uno, simplemente ahora, ¿sí? Ya no tengo que solicitar nada de esto, ¿ya? Podemos sacar tal vez un mensajito, sí, ya, ni pedir de esta manera, simplemente, bueno, en este caso podríamos también decir, bueno, el rango, pedir también los rangos o generar en forma directa. Por ejemplo, acá digo, cada posición va a ser igual, aplico la fórmula del valor randómico, ya, yo doy valores iniciales, digamos, ¿no? Ahora, si quieren estos valores también pedimos por teclado. Digo, los rangos que va a ser, digamos, de 34, ese es el límite inferior, dice, más la función, estableciendo acá, en base a la fórmula que hemos visto, dice límite inferior, más la función random, ya, estableciendo acá, y entre paréntesis. Digamos que yo quiero cargar valores randómicos entre 34 y, digamos, 87, superior. En ese rango me quiero que me establezca. Entonces, este es el superior, ¿no? Entonces dice, al superior, podemos hacer en forma directa, por si acaso. Ya digo, es 87 más 1, siempre estableciendo más 1, menos el límite inferior, que sería prácticamente 34. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, con esto estamos logrando que cada posición se almacene con ese rango de valor. No sabemos ahora, cuando se hace la carga con valores randómicos, ocurre de que puede repetirse por si acaso. Esa es otra, digamos, de las características que tiene. Como son al azar, pues por decirles, ¿no? Ejemplo, el 34 puede, inclusive en casos que un vector pequeño, pero no grande, se ha llenado con puro 34. O con el límite superior, en este caso 88, así, porque se puede repetir en el caso de RAM. En cambio, aquí tú tienes la opción prácticamente de hacer de que los valores que se almacenen no se repitan, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que tú vas a establecer. Entonces, esta opción ya la voy a colocar como comentario, estableciendo pues que tenemos varias maneras de hacer la carga. ¿Ya? Entonces acá ya nos genera directamente en forma automática en base al tamaño y bueno, y estableciendo acá lo que es el cambio. Listo, vamos a generar. No nos sale nada por si acaso. Sí, aquí tendríamos que sacar un mensajito nada más y decir, pues, establecer carga realizada, ¿sí? Entonces simplemente establecemos eso. Porque nos tiene que avisar, ¿no? Si es que ha logrado entrar a este subproceso. Y aquí vamos a hacer un PNB, ¿ya? Listo, perfecto. Entonces venimos acá y establecemos ese, ¿ya? Y bueno, insertar, ya, le digo, aquí sí le puedo hacer 7 también. Pero ahora, van a tomar en cuenta lo siguiente también, les decimos, ¿no? A los chicos, voy a hacer presión y voy a listar, ya, voy a hacer el listado. Cuando yo manejo valores randómicos, jóvenes, no me genera valores estableciendo, por si acaso, decimales. Es otra de las características que tenemos prácticamente tanto en C# y como en este caso en C++.
En Java sí se puede establecer el manejo de valores randómicos y también tenemos en otros, tales como MATLAB, te genera, en este caso, valores randómicos en decimal. En cambio, acá, por eso establezco acá, no, no estoy colocando como una otra opción, sí, pero manejando la función. Por eso he puesto un rango porque prácticamente nuestro vector es de estatura, ¿no ve? Entonces, ¿qué tiene que ver la estatura con 34 y 87? Entonces, ese es un elemento por el cual, digamos, en este tipo de ejercicio yo no voy a poder utilizar valor randómico. Cuando yo les diga, por ejemplo, llenen estatura con valores randómicos, pues ustedes me tienen que responder, no se puede con valores randómicos. ¿Por qué? Porque los valores randómicos que se generan son, así como en C#, netamente, en este caso, ¿sí? Son de tipo entero. ¿Ya? Entonces, por eso es que sí, como conocimiento lo voy a dejar acá para que vean ustedes cómo se generan, en este caso, valores randómicos. Pero para nuestro caso, sí, no va a generarse con valores randómicos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando datos de tipo decimal. Pero que se almacenaron, sí. Ahora me dirán, ¿qué ha pasado con los decimales? Es como agarrar un valor y, bueno, en este caso entero, y punto cero se guarda, ¿no? O sea, como que los valores que hemos visto es punto cero prácticamente. Entonces, por eso es que yo establezco, pues, en qué casos vas a utilizar randómico. Si tus datos son enteros, adelante. Y si tus datos no son enteros, no vas a poder manejar la parte randómica, ¿sí? Entonces, ese es un elemento, porque a veces me dicen, hagamos randómico, pero ¿qué es tu tema? Tu tema son estaturas. Entonces no vamos a poder cargar porque esto es netamente, en este caso, entero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de manejo de las funciones, porque vamos a utilizar este elemento. Entonces aquí yo lo voy a colocar aquí como comentario, ¿ya? Ese detalle también les han dicho a ustedes en C#, ¿no? Que solamente genera valores randómicos, ¿ya? Pero de tipo entero, no puede generar, en este caso, pues decimales. Bien, pues lo vamos a dejar en forma manual porque nuestros datos son de tipo, en este caso, en este caso son decimales, ¿no? Que nos permiten ver la parte prácticamente de carga, en este caso a un vector, porque hemos definido como float. Ya, hasta aquí alguna pregunta de cómo generar valores randómicos, si tienen alguna duda. Bien, por eso deshabilito y les explico siempre este elemento. Ahora, ¿qué debo hacer? Según nuestras operaciones, pues voy a aumentar una opción más, ¿no? En este caso, vamos a establecer acá, ya, y le digo, pues necesito, pues estoy insertando, ya tengo, estoy mostrando, pues ahora me gustaría la parte de modificar, justamente, pues modificar, ya. ¿Qué más? Me gustaría eliminar. Entonces vamos a generar otro elemento que sería acá eliminar. Ya. Entonces, ¿qué varía en este caso? El numeral acá, ¿no? 1, 2, esto sería 3, este sería el 4 y el salir prácticamente llegaría a ser el 5. Ya, ahora acá variamos, pues aquí va a ser el 4, el 5 también tiene que establecerse en su variación en el Gotox 6, este va a ser la fila 7, este va a ser la fila 8 y bueno, y aquí el salir, elija, pues vamos a tener el 9. Eso también va variando, el primero es columna y el segundo es fila, ¿no? En el manejo prácticamente de Gotox. Bien, entonces vamos a establecer y tener estas opciones para, pues, cómo modificar, cómo eliminar un elemento prácticamente en el vector. Ya, entonces para eso vamos a viniendo y habilitamos esos case. En este caso tengo estableciendo al case, establecemos acá 3. ¿Ya? Y tenemos prácticamente el modificar, ¿no? Modif, en este caso dato le vamos a decir, ¿sí? Estableciendo ahí.
Y vamos a generar estos dos elementos. Ahí está. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir a modificar. ¿Eso que implica? Prácticamente acá vamos a establecer, pues, para poder modificar, se puede hacer de dos maneras. Uno, pidiendo el dato, qué dato quieres modificar. O también se puede hacer por posición. Ya, en este caso, estableciendo la posición que tú requieres. Solamente que la posición, a nuestra vista, el usuario, ¿no? El que maneja prácticamente nuestro pequeño algoritmo, pues no va a decir, empieza desde cero, o no es un programado, puede ser otra persona, ¿no? En este caso siempre va a decir la posición 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando se maneja por posiciones hay que considerar desde el punto de vista del usuario, que él no establece su concepto de que las posiciones prácticamente empiecen desde cero. Ya, entonces, pues vamos a ir a ver cómo se hace prácticamente todo este proceso. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si tienen alguna duda. ¿Ya? Entonces venimos acá y vamos a generar esto. Ya, vamos aquí y creamos el subproceso. ¿Dónde? Acá. Justamente estableciendo acá. Voy. ¿Ya? Bien. Entonces, para poder modificar, yo me gustaría llamar esta función primero. Ya, voy a mostrar el vector primero, digo code, estableciendo acá prácticamente un salto de línea. Ya quiero que haga un salto de línea. Y voy a llamar a la función prácticamente listar datos. ¿Ya? Donde me va a mostrar primero los datos, ¿no? Y bueno, yo le digo, ahí ustedes definen el algoritmo, si le van a decir que introduzca qué dato quiere modificar o qué posición quiere modificar. Eso va a depender del criterio del cual tú desarrollas prácticamente el algoritmo. Entonces vamos a empezar con dato, ¿no? Vamos a establecer un dato que vayamos a solicitar. Entonces, por tanto, el dato que estamos manejando es un float. Entonces le puedo llamar dato a buscar prácticamente, no a modificar, perdón. Entonces, este dato solicitamos. Una vez que se muestra por pantalla, estamos llamando a la función para que se muestre. Entonces acá decimos code, ¿sí? Decimos pues dato a modificar, ¿ya? ¿Qué dato necesito modificar? Y vamos a establecer acá dos puntitos y punto com. Entonces pedimos esa variable, justamente establecemos como que el dato que nos dé, ¿no? Nos proporciona. Ahora debemos recorrer todito el vector, cada posición del vector, comparando si es el dato que estamos prácticamente necesitando y debemos modificarlo. Entonces, ¿qué implica? Debo recorrer, siempre que digo prácticamente estableciendo acá la función, entonces digo int i igual a 0, estoy recorriendo todo el vector, menor al tamaño, un i, y bueno, y aquí establecemos prácticamente pues, la comparación. Vamos a comparar cada posición si es igual al dato que necesito modificar. Entonces, aquí vamos a utilizar ya las variables booleanas también. Pregunto si ya la posición de la variable, que se llama para nosotros estatura, en este caso subí, acá, en este caso la posición inicial que estaríamos empezando con 0, si es igual al dato, ¿ya? Entonces vamos comparando cada posición. Si es igual al dato, entonces pues que me pida el nuevo dato, ¿no? Que me solicite prácticamente el nuevo dato. Entonces establecemos acá y le decimos ingrese estableciendo un nuevo dato, estableciendo acá, ¿no? Ingrese un nuevo dato. Y justamente en qué posición, en esa posición vamos a decir que nos dé y modifique.
Entonces le vamos a decir, en este caso, sin, y le decimos estatura, en la posición en la que vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces acá pues nos va a pedir y vamos a modificar. Vamos a hacer prácticamente pues un nuevo dato, vamos a establecer. ¿Qué pasa si el dato que yo he introducido no existe? Ahora, si yo digo acá, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Voy a establecer acá un else, alguien me dirá else, pero acá se puede decir else. Ya, else. Y bueno, yo puedo decir aquí directamente code, ¿no? Y un mensaje, ¿no? Digo, dato no existe. Ya, listo, prácticamente acá en el else. Ya, entonces, bueno, no está mal. Solamente que suponiendo que yo tengo 10 datos, 10 veces me va a decir dato no existe, dato no existe, dato no existe. ¿Por qué? Porque las 10 veces, si no hay, si no entra por verdadero, va a salir por falso. Entonces, ¿cómo doy solución? Para que por única vez me diga, no hay el dato en el vector, no existe el dato, por única vez. Porque así como ahorita estoy colocando, prácticamente me va a decir, pues si mi vector tiene 100 y no encuentra 100 veces, un dato no existe, dato no existe. Entonces, para solucionar ese problema y establecer una sola vez este proceso, vamos a utilizar justamente, pues acá es donde utilizamos bastante, en este caso, una variable. Ya está. Ahora, este dato también nos falta establecer, aquí está, ¿no? Declarar. Entonces acá vamos a declarar una variable de tipo, no vamos a hacer de tipo, haremos con booleano, ya estableciendo acá, nuestra variable va a ser de tipo booleano y se va a llamar control. Ya, inicialmente esta variable la voy a empezar con false, ya, false. Este es el que me va a ayudar prácticamente a determinar. Entonces, estoy empezando con falso. Ya. El momento que pues diga es igual al dato sí y pida el dato todo ese elemento, ya aquí prácticamente esta variable va a cambiar de valor, que justamente es con un true. Estoy empezando con falso y como que encontró y ha pedido dato, establezco y digo pues true. Ya tengo esa variable ahora, en caso de existir se va a establecer prácticamente ese elemento, ¿no? Entonces, una vez que termine el bucle y de haber prácticamente pues, buscado, ya, entonces acá lo que hacemos es lo siguiente, ya, termina acá el procedimiento, ya, termina de establecer acá toda la búsqueda en el vector, acá es donde preguntamos, ya, hay dos maneras de establecer el manejo de esas variables, tendría que establecer, ya, si la variable control que estamos manejando, ya, si la variable control, en este caso, es igual a falso. Si es falso, ya, en este caso, sacamos un mensajito justamente y decimos dato no existe. Ya, en este caso, este dato lo establecemos. Ya, entonces va a decir, ¿no? Si es falso, establecemos prácticamente aquí false, ¿no? Ya, si es false, establecemos como que dato no existe. Pero esto que están viendo aquí también se puede hacer de la siguiente manera, no siempre de esta manera. Entonces, en forma directa y simplificando, nosotros decimos esto prácticamente acá. Esto también es lo mismo que lo que hice hace un momento. Estoy preguntando si control al negarle es falso, o sea, al decirle es falso también, es otra manera. Si le digo simplemente es control, le estoy diciendo es verdadero, le pregunto. En cambio aquí le estoy preguntando es falso, y si es falso igual me va a decir dato no existe. Ya, dato no existe y además por él le voy a decir en caso que sí es positivo, ya, entonces le voy a decir que haga esto,
ya algún espacio que me muestre prácticamente de nuevo el listado que se está modificando. Ya venimos acá y bueno, vamos a hacer ese procedimiento. Ya estos dos y bueno, y llevamos ahí. Bien, con esto yo estoy haciendo control en caso que el dato que yo no introduzca, o sea, que introduzca, perdón, no exista, ¿no? Y si existe, pues me va a sacar el listado, mostrándome el vector original y el vector ya prácticamente pues modificado. Sí, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, alguna consulta. Voy a ejecutar, pero si tienen alguna pregunta de todas las sentencias que estoy haciendo uso y de la manera como estoy utilizando algunas variables, ¿no? Buenos días, ingeniera. Sí, buen día. Yo tengo una pregunta. Entonces, eso que puso lo de signo de exclamación, control, ¿es lo mismo que control igual a falso? Sí, Usted está preguntando lo mismo. exacto. Ah, ya, gracias. Eso, exacto, es lo mismo. Yo normalmente manejo el simplificado, ¿no? Y uno dice, pues, esto es lo mismo que esto, es como que me simplifica el decirle control es igual a falso, ¿sí? O sea, si es falso, ¿por qué falso? Porque empieza con falso y nunca ha entrado acá, ¿no? Entonces, que no he encontrado, pues no existe. Entonces, ¿es falso? Sí, entonces dato no existe, ¿no? Eso es. Entonces, estoy manejando las estructuras en base a todo lo que también ustedes han manejado en la parte de programación, ¿no? Entonces, la manera como se van manejando este tipo de datos. Preguntas, ¿puedo ejecutar? Me dicen, vamos a ejecutar acá. Ay, nos está dando un errorcito. ¿Cuál es el error? Aquí no, nos faltaría un elemento nada más. Cuidado que no falte, vamos. La L, ¿no? N de L, ¿no? Son elementos que se nos van. Aquí también, abajo también nos falta. Hemos copiado lo mismo con el mismo error. Aquí también nos va a decir y aquí también. Bien. Aquí, ¿qué está pasando? A ver, sin dato, el dato estamos estableciendo, ¿no? Tenemos el dato. Ya, vamos a ver. Siempre veamos esto, view, en este caso qué error nos está dando. Siempre estableciendo qué errorcito nos está generando. A ver, le digo prácticamente aquí dato modificar. Ya, el sí es al revés, ¿no ve? Ahí está, es el gran error. ¿No? Entonces, ¿qué estamos viendo? Acá nos establece un pequeño error que es el case. Le decimos listar dato, pause, clear. ¿Qué nos está estableciendo acá? En asiento duplicado el case, porque, a ver, este es la opción 1, la opción 2, esta es la opción 3, ya, esto entonces el break debería ser el final, ¿no? ¿Cuál es el final de nuestro menú? Aquí está, ¿no? ¿Qué número es nuestro menú? Es el salir, entonces digo, pues el salir, al salir tendríamos que haber establecido acá. Ya, esto es el número 5. Entonces, mientras sea diferente de 5. O sea, esas modificaciones hay que hacer en nuestro menú. Estos dos valores son el resultado prácticamente de la última opción, que para nosotros es salir. ¿Ya? Muy bien. Bien, venimos acá, entonces insertamos, ya, le vamos a decir 3, 1.6, 1.56, 1.34, ¿sí? Listo, ahí estamos. El listar, ahí está, ¿no? Nos muestra el listado. Ahora vengo a lo que es modificar, 3. ¿Ya? Entonces me muestra la lista.
¿Cuál quieres modificar? Entonces, el último, 1.34, ese es el valor que quiero modificar. Encuentra, ya, y prácticamente me dice, no, entonces le voy a decir con 1.87 que me modifique. Y bueno, ya me muestra con el dato ya modificado, ¿ya? Entonces voy a hacer la opción 3 otra vez. Dato modificar, digamos, 1.22 le voy a decir. Ya, entonces no existe, se me fue. Entonces ahí justamente me dice dato no existe y bueno, y retorna, ¿no? Entonces esa es la manera de establecer por única vez, en este caso, la salida. Hasta aquí alguna consulta, jóvenes. Estoy tratando de que sea más didáctico y bueno, en este caso viendo estas estructuras. Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. Ahora yo les digo, ¿cómo haríamos la modificación por posición? Porque esta modificación que hemos hecho, sí es por dato. Pero ahora yo quisiera decirle, sin mostrar el dato, a ver la posición 1, a ver la posición 2, así. La posición implica de esta manera, ¿no? Esto para el usuario siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cuál sería el cambio que haríamos acá, según ustedes? En esto, vamos a cerrar. Ahí estamos. ¿Cuál sería el cambio que sería? Si quisiera por posición, por ejemplo. Obviamente vamos a pedir la posición, ¿no? Sí o sí tenemos que pedir la posición. A ver, ¿quién me dice, chicos? En el donde dice la entrada de estatura. Obviamente pedimos aquí la posición, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir generando varios elementos, ¿sí? A medida que yo voy llevando. En esta modificación que dice prácticamente la opción 3, voy a crear un submenú donde diga pues modificar por dato o modificar por posición para que ustedes sepan manejar y cómo se crean los submenús prácticamente, ¿ya? Eso ya después les voy a decir, ustedes hacen el submenú, siempre dejo las tareitas después. Voy a crear una variable que va a decir OP1 también, ya que sea de opción 1, que este va a ser justamente para crear el submenú. Ya, ¿dónde voy a crear el submenú? Justamente aquí en la opción 3, modificar dato. Y se crea como hemos establecido acá, igualito, así de la misma manera. Ya, entonces acá lo primero que vamos a establecer nosotros es justamente un do. Ya, y bueno, 3 opciones, va a decir modificar por posición, modificar por dato y bueno, el salir. Entonces acá prácticamente son 3 opciones, mientras entonces mi variable OP1 en este caso sea diferente de la opción 3, porque solamente 3 opciones vamos a tener. Ya, entonces igual, como hemos creado el menú, voy a crear prácticamente, entonces le voy a decir menú insertar, modificar, perdón, menú modificar, ya, modificar, modificar. Entonces estoy yendo a crear prácticamente a diseñar el menú de modificar, ya, entonces eso estoy haciendo con ustedes acá y bueno, puede ser debajo de esto, no hay problema. Entonces yo me voy a copiar así, ¿no? Es eso, hay que ganar tiempo, porque voy a utilizar en base prácticamente al Botoxi. Entonces yo le digo acá voy, ya, voy, menú, no hemos dicho menú o modificar, ¿no? Creo que sí lo hemos llamado. Sí, entonces tiene que ser el mismo nombre. Ya, y bueno, y acá me voy a acordar que le hemos llamado. ¿Dónde estamos? A mod nada más, ¿no? Estableciendo ahí el nombre que le hemos establecido. Entonces hasta mod nomás.
Listo. Ya, ahí internamente pues voy a copiar justamente el, ¿cómo se dice? Todo el menú de acá, nomás internamente vamos a copiar todito, ándale, igualito. Ya, entonces vengo acá y digo, pues yo necesito simplemente pues 3 opciones. Entonces me voy a quedar con estas 3 opciones estableciendo prácticamente, incluyendo al salir, ¿no? Entonces tal vez desde aquí 1, 2 y todo este elemento voy a eliminar. Entonces le digo modificar, acá va a ser no vector, ¿no? Entonces menú, modificar. Ya, modificar. Ya, entonces va a tener justamente 2 opciones. Ya, entonces yo reutilizo ya cuando trabajan con menús. Entonces digo acá va a ser modificar por dato, ¿no? Ya, si no, podemos decir aquí por dato. Y el otro establecemos, no, acá es el primero, insertar. Entonces aquí es por dato. Por dato. Y el otro es por posición, ¿no? Entonces, por posición. Listo. Entonces son 2 y el tercero va a ser salir. Entonces este es el submenú prácticamente establecido. Ya, elija opción. Igual, entonces aquí tengo 4, 5, esto que sea prácticamente pues el 6 y la elija opción va a ser el 7. Entonces tengo acá 4, 5, 6 y 7 en base al elemento acá. Pero esto va a estar muy separado, ¿no? Porque el modificar va a estar en el 2. Sí, está bien. Prácticamente va a generar ese elemento. Bien, entonces ya tengo estos 2. ¿Sí? Para ya, o este submenú prácticamente ya diseñado. Ya esa es la manera de establecer. Vengo acá y bueno, estamos acá en la parte inferior donde establezco ya la creación del menú. Entonces pedimos el dato justamente de la opción, ¿no? En este caso, aquí vamos a venir, pedimos el dato de la opción OP1, ¿sí, no? Que me dé el valor. Entonces, si es otra variable para este submenú, entonces digo acá switch, igualito, switch OP1. ¿Ya? Y ahí empiezo a generar. Son 3 opciones. Si es uno, ya, obviamente, pues vamos a establecer estos 3 elementos, ¿ya? Siempre limpiando pantalla, todo ese elemento. Ya, aquí vamos a... Y acá también. Bien. Muy bien, ¿no? Entonces, si es uno, estableciendo acá y siempre va a tener, aquí creo que no los hemos comido, vamos a ver, vamos a borrar un poquito ahí, ¿no? Entonces estos 3, esto hasta aquí, es lo mismo. Pongo acá el control B, solamente que estos, pues que vayan así, ¿no? Muy bien. Acá esto system. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos estos elementos. Igualito que en el otro. Creo que me está queriendo ingresar. Vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues le decimos, ¿no? Pues podemos decir modificar por dato. Uno sería una opción. ¿Ya? Modificar por dato. Entonces, a nuestra opción, en este caso que le hemos dicho prácticamente acá modif dato, pues le vamos a establecer ese elemento. Entonces esto ya estaría trabajado prácticamente, modificación por dato, ¿no? Entonces acá ya no necesitamos nada de esto, ¿sí? Nada de este elemento, y simplemente porque estamos haciendo el borrado, y si no se queda también pausa y todo ese elemento. Y pues no nos olvidemos de su break, ¿no? Estableciendo prácticamente en esta opción. Entonces, esta opción número 3 se está generando un submenú. ¿Ya? Entonces, si es 1, ¿ya? Entonces nos va a decir modificar
vamos a borrar esto, ya tenemos en todo, vamos a borrar perfectamente ahí, ya, como que ya se nos va a hacer, ya, entonces acá tenemos el limpiar, break, y bueno, ya tenemos esta opción, ¿no? Listo, ya, entonces ese es el 1, entonces digo aquí, case 2, ya, si establecemos el 2, bueno, en este caso, voy a establecer, aquí vamos a llevar esto, esto también, vamos a tratar de que se tabule, pues voy a hacer lo mismo, bien parecido, solamente que pues ahora vamos a hacer por posición, ya, en este caso ya no va a ser móvil por datos, sino post posición prácticamente. Y finalmente tenemos la opción, en este caso 3, ¿no? Que simplemente pues va a ser break, que no necesitamos establecer ningún procedimiento, ¿no? Esto viene acá y tenemos, y también de la misma manera que hemos hecho acá, vamos a tener un default, le vamos a hacer error, no existe opción, prácticamente todo este elemento, ¿sí? Igualito, vamos a tener prácticamente terminado el case, ¿no? Entonces digo acá default, todo esto voy a copiar acá, y bueno, esto va a ir hacia allá, ¿no? Default, listo. Vamos a decir error, código no válido, y bueno, entonces todo establece en lo que es el switch. Si es 1, ya, acá nos falta puntito y coma, por eso establece el error. Aquí también puntito y coma, ya, y bueno, este es su caso 1 por dato, caso 2 por posición, caso 3, entonces este también establecemos en este caso el cambio, ¿no? de salir prácticamente para poder tener el submenú. Y listo, creo que esto ya no vamos a necesitar, lo vamos a borrar y simplemente pues como es, termina en break. Entonces de esta manera vamos creando dentro de un menú y creamos los submenús. Igualito, con el mismo procedimiento, solamente que cambiando la variable opción para el submenú que se está estableciendo. Ya es otra manera. Voy a ejecutar acá. Acá estamos con los puntitos. Pensemos más simple eso. Vamos ahí. Y aquí que nos está diciendo. Bueno, no tenemos esto todavía. Voy a colocar como comentario por el momento porque no hemos desarrollado, por eso nos está diciendo. Bien, ahí estamos, ¿sí? Entonces, simplemente voy a entrar a ver el submenú nada más. La opción número 3, ahí está. No, el 1 por dato ya nos va a modificar, ¿no? Estableciendo acá, si yo digo 1, entonces dato a modificar, ¿no? En este caso, estableciendo ya, podemos establecer lo que es el listado, digamos. Acá no tengo nada, por eso no me está mostrando nada. ¿Ya? No hemos cargado. Obviamente deberíamos hacer un control. Esos controles los voy a dejar a ustedes. No puedo yo modificar, eliminar, mientras no tenga la opción de carga, ¿no? Entonces eso se controla. O sea, no puedo listar, modificar ni eliminar mientras no he hecho este proceso de la carga de datos prácticamente. Eso se llaman controles que ustedes van a ir aplicando. 1.45, 1.78, ¿no? Entonces ahora sí, me va a decir 3 modificar, ¿no? Establezco acá. ¿Qué opción quiero? 1. Entonces ya me permite. Hace rato no había dato prácticamente. Dato modificar, digamos, 1.45. Ya, con el nuevo dato establecemos prácticamente 1.69. Listo. Y retornamos. La opción 2, que no tengo nada, no va a hacer nada, que eso tenemos que trabajarlo. Y el 3 tiene que, no vamos a colocar salir ahí, tiene que decir retornar. Ya estableciendo prácticamente. Ahora, si se fijan, se está quedando una posición. Eso también tenemos que tratar de que se limpie, que se elimine la anterior. Entonces, ese proceso se hace de esta manera. Ya en nuestro menú, en nuestro menú, ya donde estamos trabajando, no va a decir prácticamente acá salir, sino retornar. Ya, retornar.
Y en la salida de nuestra pantalla, en este caso del submenú, al finalizar yo dije, le quitaremos esto, creo que no necesitamos quitar, simplemente hacer una limpieza de pantalla nada más. Ya estableciendo acá, antes del break. Entonces ahí tenemos justamente al sistema para poder borrar y para poder limpiar la pantalla y bueno, se haga el elemento, ¿ya? Entonces, esto vamos a detener, esto vamos a ejecutar, creo que ya estamos llegando ahora, me avisan por favor. Simplemente voy a hacer la opción del menú, ya tengo ahí justamente y quiero retornar 3. Ahí estamos, me muestra limpia y tenemos al menú, ¿sí? Entonces, esta es la manera de prácticamente generar también submenús dentro de un menú, trabajando con sus procesos. Entonces, la opción, ya, la tarea que les voy a dar justamente a ustedes, ya voy a ver cómo trabajan en base al criterio que he hecho, justamente voy a dejar pendiente el modificar. Quiero modificar por posición, no por dato. ¿Ya? Entonces, para el día, ¿para qué día sería esto? Para el día, y también ya surge su práctica de vectores, por si acaso, por eso estoy haciendo todas las operaciones que se puedan realizar y establecer. Yo creo que el día lunes trabajamos, bueno, viendo ya las operaciones y bueno, y lanzo directamente la práctica. La única tarea que tendrían es justamente habilitar esta opción que me permita modificar por posición. ¿Eso qué implica? Que si el usuario me dice la posición 1, que se modifique el 65. Si me dice la posición, en este caso 4, que sería la posición 4, que se modifique el valor de 8. Estableciendo que, pidiendo estos valores, en este caso de las posiciones. ¿Ya? De esa manera se trabaja la parte de vectores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Consultas. Preguntas. Ya estamos sobre la hora. Voy a colocar este elemento por si acaso en foro, ya, porque simplemente es complementar este pequeño, prácticamente, proceso, ¿no? En este submenú. Y bueno, obviamente voy a revisar y vamos a compartir la próxima clase con ustedes. Dígame. Esto lo que nos estaba diciendo, que tenemos que modificar las posiciones, entonces, ¿para cuándo sería eso? Esto es para, directamente es para, bueno, en este caso nos vamos a dar 2 días, ¿no? Máximo. Entonces, para el viernes tiene que estar esto. Y eso, para esta tarde, ¿no? Pero bueno, voy a dar tiempo. Para el viernes. ¿Las viernes hasta las 12 de la noche o hasta qué hora? Hasta las 12. ¿Ya? 2 días. Está bien. Gracias. 2 días. Cosa que me puedan establecer, yo voy a agarrar y voy a ver cómo he hecho el proceso de, así como he hecho el modificar por dato, ¿no? Entonces ahora ustedes, hay algunas tareas que les voy dejando para que vean ya y vayan trabajando ustedes. La próxima clase hacemos el eliminar igual, yo ya les dejo, yo voy a hacer por posición o por dato nada más, ustedes completan el menú, les voy a decir, porque necesitamos lo que se lo ordenan ascendente, descendente y bueno, todo ese elemento. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Pues quedamos acá, justamente, y esa es la tareita, completar la opción prácticamente del menú, modificar por posición. Eso va a decir prácticamente en nuestro pequeño foro. Bien, que tengan bonito día, no sé cómo les ha ido con la práctica, espero que todo bien, no sé cómo lograron hacer la parte de ejercicios que les di, espero que todo correcto, no sé si tienen alguna pregunta más, jóvenes, alguna pregunta. No, ¿Ninguna? Bien, no sé cómo les ha ido con la, ya hemos llamado a la lista, ¿no? Sí, hemos llamado a la lista. Ya, si tienen alguna pregunta, me dicen. A ver. ¿Hay mensajes? Sí. Dime, Laura. Bien, ninguna, perfecto. Entonces, quedamos aquí. Ya, que tengan bonito día, vayan a su clase, pues si no nos van a jalar de la oreja. Mando este material, por si acaso, ya en este momento mando en Word. También, bueno, en el foro ya saben a qué se refiere, a qué estoy estableciendo.
mando el video también y todo ese evento. Que les vaya muy bonito, se cuidan mucho chicos, se cuidan mucho. Nos vemos, Hasta Ifra. luego, Hasta luego. luego chicos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.